Y amigos, no digo buen día a Gustavo Campana porque por unos minutos no vamos a contar con nuestro gran jugador. El día está agradable, la temperatura no está tan alta como en otros días. Para hablar de esto que ni siquiera a mí me interesa, no sé a cuántos de ustedes les interesa del tiempo y que es nada más que un guiño de complicidad con Gustavo cuando empezamos el programa. A mí me da exactamente igual. Pero no a todo el mundo, me dicen a veces, así que hay que tenerlo en cuenta, decirle a la gente si va a llover o no. El que está dateado en ese sentido siempre es Gustavo, porque sabe que le pregunto y entonces me dice si está anunciado lluvia para la noche o algo por el estilo. Pero recuerdo que ayer dijo que el fin de semana iba a estar a pleno sol, que íbamos a tener buenas temperaturas. Me parece que eso fue lo que entendí. Y en los temas que vamos a tratar, están escuchando Viles Medios con las pastillas. Bueno, tantas veces hablamos de los medios que son el principal protagonista de la vida política en la República Argentina. Sin ninguna duda, aquellos que tienen el poder y que son los que están por encima del poder político. Poder político que representan los gobiernos, en este caso el pobre gobierno de Macri, el sometido gobierno de Macri, sometido al Fondo Monetario Internacional, a la Embajada de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, a Trump, al Grupo Clarín. Es decir, un hombre que no tiene otra cosa que un cepo puesto sobre cada una de las actitudes de su vida, y que además es un tipo muy insolvente, muy escasamente capaz, y cuya moral se corresponde con la de un hombre que generó fortuna junto a su familia por caminos non santos, que por otra parte son los que predominan también en su vida como funcionario, como presidente. Pero lo que ha ocurrido nos lleva una vez más a los medios, porque ayer, a las 10:30 de la mañana, la noticia más importante del día y de la semana, posiblemente del mes, fue dada aquí por Gabriel Morini, anunciando que la AMIA se apartaba de la querella que tiene que ver con el memorándum con Irán. No solamente que se apartaba desde el punto de vista moral, ético, sino que le recomendaba a la DAIA, le pide a la DAIA que el nombre de los intereses verdaderos de la comunidad judía salga de ese espanto en el que se ha instalado. Después podemos hablar de lo que pasa en la comunidad judía, seguramente están pasándose muchas facturas. Hay un tuit de ese personaje tan impresentable, tan pobre, hasta pobre es lo que escribe en el tuit. Estoy hablando de Wolf. Dice, festejan los que se abrazan con Hezbollah y Hamas. Mirá vos, lo que dice la AMIA es un motivo de festejo para Hezbollah y Hamas. Festejan los que festejaban el 27 de enero, día del Holocausto, en las escuchas la firma del memo. Que algunos entreguen la dignidad no significa que lo hagamos todo. Sin pensar el personaje que entregar la dignidad es poner nada menos que a la cúpula de la DAIA al servicio de un gobierno para poderse favorecer, compuestos como él, que jamás hubiera sido diputado si no sale desde los acuerdos del gobierno con la DAIA, justamente porque el gobierno necesitaba a la DAIA, no porque Macri respete la condición de los judíos, porque ha hecho de todo contra los judíos, hasta ha traicionado recientemente, como denunció Cimadevilla, el juicio por encubrimiento. Lo sabe todo el mundo, lo denunció Cimadevilla por segunda vez esta semana, pero ya lo había hecho en su momento. Un tipo que ha usado palabras textuales de Hitler en el libro Mi lucha, palabras que hablaban de los judíos envilecidos, de los judíos envenenados, del veneno social que significaban los judíos, y él usó esos términos iguales para hablar de otra gente, pero rememorando claramente lo que se le decía a los judíos, es decir, un hombre que no tiene ninguna autoridad especial frente a la comunidad judía. Y este personaje, Wolf, dice, algunos entregan la dignidad, eso no significa que lo hagamos todos. ¿Qué tipo de dignidad tiene la gente que se entregó con la cúpula, nada menos que con la condición de judío desde la cúpula a un gobierno porque les convenía desde el punto de vista social y económico? Él tiene dignidad para decírselo a la gente de la AMIA, a la que seguramente también vamos a tener a la mayoría como candidatos a darles de comer aparte, porque ninguno de ellos nos va a convencer de buenas a primeras, porque buen daño que hicieron. Aceleraron la muerte de Timerman, tienen dudas, Wolf, la AMIA y la DAIA, en la persecución que hicieron
aseguraron la muerte de Timerman en uno de los actos más demenciales e inhumanos que uno recuerde. Le privaron de ir a ver un médico a los Estados Unidos, un tipo que se moría de cáncer. No tienen vergüenza. Así que ahora, tan olímpicamente aparecer diciendo queremos apartarnos de la causa porque le hace daño a los judíos y porque complica la condición de los judíos descubrirlo tan tarde, por supuesto que también es penoso de la AMIA, pero sirve lo que ha hecho. Sirve para desnudar una causa que se cae a pedazos, como bien titula Página 12 hoy. Se cae a pedazos, escribe Tony Coleman, que es un hombre que conoce toda esta historia posiblemente como nadie. Cuando Gold pone, son abrazos de oso, lo que le mandó la AMIA a la DAIA. ¿Qué abrazo de oso? Ni siquiera sabe lo que es un abrazo de oso, o a qué se le llama de esa forma. Es el abrazo presuntamente amistoso de alguien que te va a hacer daño. Este no fue un abrazo amistoso, es bruto el tipo además, es ignorante. Y después dice, seguimos adelante. ¿Con qué siguen adelante? ¿Con la infamia, con la mentira, con la persecución? Timerman aceleró su muerte. Cristina Fernández de Kirchner ha estado decenas de veces en las tapas de los diarios, vilipendiada, atacada de la peor manera. Esteche sufre cárcel desde hace más de un año por esta historia, por una causa que no tiene ni pies ni cabeza. Rafecas lo dijo en su momento, puede ser una cuestión discutible, jamás un delito. A nadie se le puede ocurrir que aquello fuera un delito. La DAIA, acompañada por la AMIA hasta que se quebró la AMIA, acompañó toda esta movida, todo este daño que han hecho. Javier Timerman le responde a este Guado, ¿verdad? ¿O Waldo? Waldo. Le responde, mi hermano no festeja porque está muerto. Igual no festejaría, porque no hay nada que festejar. La AMIA y la DAIA miraron para otro lado cuando Videla torturaba a mi padre por judío, y vos fuiste parte de los que acosaron a mi hermano, impidiéndole curar su cáncer, le dice Javier Timerman a Waldo Gold, en una discusión un poco más particular, pero que hace al todo. Ahora bien, el tema está presentado, el tema es fuerte, es importante, es interesante, sube las escaleras en estos momentos Gustavo Campana, tengo alma de relator, así que le voy a relatar que el último escalón lo subió con absoluta solvencia, y aquí está entrando al estudio, pero lo voy a dejar respirar un poco. De todas maneras quiero que participe, tanto del tema AMIA-DAIA Memorándum, como de lo que significa que los medios de comunicación dominantes, en el ataque de mayor locura que creo que han tenido, no publicaran nada en todo el día de ayer, y hoy, si es que algo publicaron en los portales a última hora, hoy no lo tienen ni en la tapa de Clarín, ni en la tapa de La Nación. Es una locura. No, mucho más que eso. Me parece un dislate, un disparate tan grande, tan ofensivo para la condición de periodistas. ¿Cómo? Era interesante, era importante el tema de Memorándum, cuando apoyándose en la AMIA y en la DAIA, apuntalaban la denuncia vergonzosa, nada más que también, por supuesto, por los criterios políticos de Clarín y Nación. La noticia fue dada ayer a las 10 de la mañana, 10 y pico, por Gabriel Morini. La habrán dado en todos los medios, más o menos a esa hora. A la noche, a las 7, antes de salir al aire en la columna, le pedí a mis compañeros que se fijaran si, como yo había visto a las 5 de la tarde, estos tipos no habían publicado una línea en el portal de TN. La gente llamaba diciendo, no sale en TN la información. Es decir, no salían los 300 canales, no salía en Clarín, no salía en Nación, tenían completamente tapada la noticia. Porque ellos piensan que mientras no dan la noticia, bueno, la noticia no existe. Y es muy probable que millones de personas todavía no sepan lo más importante en la historia del memorándum, que termina en un juicio oral. Va a tener un juicio oral, ridículo, será una de las cosas más espantosas que jurídicamente se hayan intentado. Pero va a estar el juicio oral. Y esta gente no te dice nada. Escuchalos mientras respira Gustavo, para enseguida estar con nosotros. Escuchá un par de intervenciones de TN sobre lo que era la importancia del memorándum, lo que le daban de trascendencia para que de buenas a primeras, pobres periodistas, pobres los que están ahí adentro, porque los periodistas advierten lo que está ocurriendo, pero dependen de lo que el productor dice. El productor es sagrado, no tiene nombre, no da la cara.
Los que tienen que dar la cara son los periodistas. Hay que defender un poco más esa condición. Pará, yo doy la cara. ¿Cómo me decís que estoy en un noticiero y no voy a señalar que la AMIA se apartó de la talla en una de las causas promocionadas como la más importante del país? Pobre gente, pobre gente. Pobre de uno si alguna vez tiene que confrontar con esto. He discutido alguna vez con algún productor querido, diciéndole, de ninguna manera yo voy a ignorar este tema. Por más que por distintas consideraciones no haya un fuerte interés en que esto se presente. De ninguna manera estoy dando la cara. Va mi cara en esto, va mi vida. Bueno, los periodistas no pueden. Para que ustedes vean además cómo la libertad no es de expresión, sino que es una libertad para la empresa. En este caso parece diablo, canallesco, vergonzoso de Mañeto, que a través de sus productores le dice a los periodistas no podéis hablar de esto. Si no vamos a decir nada, habrán preguntado los periodistas. Si nos pasamos hablando de este tema, no se puede. Te dice un productor en la oreja, no se puede. Hay orden de arriba de que esto no hablamos, esta noticia no se da, no existe. Y vos vas adelante hablando del calor, porque además, una cosa es que hayan omitido como omitieron el tema del calor, es gravísimo, es desinformación pura, de acuerdo además a los antecedentes que tienen con otras tapas y otro tratamiento cuando por el mismo calor había cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires, y ahora lo ignoraron. Pero te lo regalo frente a este tema. Es atroz lo que ha sucedido. Escuchen a TN hablando del memorándum y piensen ustedes en 3 o 4 cosas. Son el diablo. Son muy pero muy mentirosos y no les importa absolutamente nada. Pobres periodistas, porque cada uno de ellos sabe que es noticia y no lo puede dar. Están en un cepo moral y ético y no pueden salir. Y piensen qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión es aquella cuando la libertad de empresa somete al periodista a no poder decir lo que piensa. Si no te gusta lo que el periodista va a decir, ponele otro que se lo discuta. O hacer otro tipo de programa a continuación, en el que des otra faceta de lo que a la empresa le parece, pero nunca hacen así. Los callan a todos. Y después están los vivos, los que dicen, a mí nunca me dijeron nada de parte de la empresa. Pero saben lo que la empresa quiere siempre. Y se comportan de acuerdo a lo que quiere la empresa. Quiere decir que miles de periodistas fueron callados por parte de TN para no poder hablar, TN y los 300 canales que tienen. Y periodistas, editores y trabajadores de prensa que han estado informando del memo, desconcertados a la hora de hacer la tapa. Yo no sé adentro qué dice, después me lo muestran, en Clarín y Nación, porque a lo que le eché el vistazo es la tapa. Pero ¿cómo no va a ir la tapa? Esto se lo tuvimos siempre en la tapa. Escuchen a TN. Clarín, y el título principal tiene que ver con una noticia de las últimas horas. Respuesta de Teherán. ¿Qué dice esta información? Irán confirmó que el pacto con Cristina, el famoso memorándum con Irán, se firmó para levantar las alertas rojas. Por supuesto mentían. Desde ya que, bueno, lo que usted acaba de escuchar es una brutal mentira. Pero por lo menos está muy claro cuánto hablaban del tema, uno más de los 100 que podemos pasar. Le mandan esta carta, el canciller iraní, una carta oficial del gobierno de Irán, se la manda al canciller argentino, a Fori, felicitándolo. Es decir, es muy nueva la carta, claro. Por eso hay hincapié en esto. Pero ¿qué es lo que dice la carta? Más importante. Confirma lo que siempre dijo Bonadío y lo que decía Nisman, que el acuerdo estaba destinado a levantar las alertas rojas y que efectivamente entró en vigencia, porque el argumento... Sí, a Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. Increíble mirando La Nación de reojo y Clarín. No puede ser el lugar que le destacaron a la noticia que seguramente quebró su silencio durante 4 años, y eso tiene un precio muy alto. La página 14 de los hermanos Aguier, a cargo de La Nación, la página 14 del formato más chico que tiene desde hace un tiempo La Nación, arriba tiene un título que es escala la tensión en Cambiemos por la vacante en la Cámara Electoral. Los radicales, pobres de ellos, qué vergüenza que son. Cima de Villa denuncia lo que denuncia y ellos miran para el otro lado. Qué repulsa que merecen de la historia. Bueno, pero tienen lío porque quieren meter una cosa de eso, para meter a alguien, para hacerse un gusto, porque tampoco van a gravitar demasiado. Hay otros 2 jueces. Ya fue lo del tal Strasser al Senado. Exacto.
Bueno, escala la tensión en Cambiemos por la vacante en la Cámara Federal. 2 largas columnas con bajada, etcétera. O con 3 columnas y amplio título, el vínculo entre el fútbol y la política entra en revisión con el proyecto Antibarras. Perdido. En una columna de 2, 4, 6, 8, 15 líneas, pequeñitas, una sola columna, AMIA. Piden excluir a Cristina. Y ahí ponen, la AMIA solicitó a las autoridades de la DAIA que desista de impulsar la causa judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner. Esta es la cobertura de La Nación. ¿Dónde están las peroratas de Morales Solá sobre este tema? Nada más que buscando lo que ha dicho, pero y no hace mucho, hace 2 o 3 semanas, dando por sentado, etcétera, todo lo que ocurría. Todos estos tipos, los de la AMIA que tardaron tanto, los de la DAIA que ahora no saben qué hacer, porque al parecer también en la DAIA había algún movimiento, hubo elecciones. Yo estuve muy atento cuando salió Noblovitz, dije, ¿acaso estos tipos se advierten el daño que le están haciendo a la comunidad judía? El dolor que deben estar provocando a muchísimos judíos que no quieren ver a los judíos sometidos a los designios políticos, ni siquiera estando a favor es bueno. Aunque vos, siendo judío, pienses a favor del PRO, no es bueno que la comunidad como tal, en su representación política, esté metida con un gobierno, porque no sirve a los intereses de la comunidad judía, que es un poco lo que argumenta, a lo que alude la AMIA en este comunicado ignorado por estos medios de oprobio, de vergüenza, que tenemos hoy día en la República Argentina. Muchísimas veces gritan fuerte a través de sus títulos, pero en otras ocasiones gritan más fuerte a través de su silencio. Para La Nación, el cadáver de Nisman está tibio. Recién arranca la novela. En realidad esta novela lleva 4 años y la mentira en este arranque de 2019 se está rompiendo a pedazos. Documento oficial, Irán admite que pactó con Cristina. El canciller iraní le confirmó a su par argentino Jorge Forí las negociaciones con el kirchnerismo. Con esta carta, que fue enviada el 4 de noviembre de este mismo año. Y otra vez el tema que tiene que ver con el memorándum firmado con Irán entre... Vamos a mostrar una carta oficial del gobierno iraní al canciller argentino Jorge Forí, ¿no es cierto, Bernardín? Sí, Lu, es una carta que en estos momentos está incorporada al expediente. Documento oficial, Irán admite que pactó con Cristina. El canciller iraní le confirmó a su par argentino Jorge Forí las negociaciones con el kirchnerismo. Fue para que Interpol le... Y el título principal tiene que ver con una noticia de las últimas horas. Respuesta de... Le mandan esta carta al canciller iraní, una carta oficial del gobierno de Irán. Vamos ahí porque paramos, porque la cosa tiene que tener un límite, un tiempo. Podemos seguir toda la mañana pasándoles TN en la cobertura que ha hecho. Y ahora no dicen nada. Alguna vez va a trascender, alguna vez algunos se van a avivar del daño que esto significa. Pero vos pensás que en determinados barrios, donde solamente ven TN, donde solo leen Clarín o Nación, no saben, no supieron en todo el día de ayer, no lo pudieron poner en el contexto de la información que estaban recibiendo. Cada tanto en estos 4 años abanicaron el cadáver de Nisman para intentar proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. En 2015 la causa se inició como un movimiento destituyente. La pregunta es, bueno, estaremos buscando en la mesa de redacción con qué tapar esta historia y con qué continuar mañana. No sé cuándo Agustín Sbar dijo, no queremos estar de un lado de la grieta, no queremos estar de un lado de la grieta. Lo que debe haber ocurrido aquí es que han tenido protestas, rezongos de muchos judíos. En algún momento los tapó la ola. Se dieron cuenta que ya estaban quedando de espaldas a la gente y que estaban haciendo una pésima representación. Vos sos Wolf, haz el negocio que quieras, metiéndote en Cambiemos, siendo diputado, con la modestia de tus recursos, esas que se trasuntan. Escribió 6 líneas, vos te das cuenta que el tipo es un bruto, un inútil además. Pero allá vos, metele para adelante, viva tu cara. Está bien la alianza con Macri, con Burri, son de tu palo, pero no metas a la comunidad a la que representás en esto. Esto es lo grave. Toda la vida trataba de, en nuestros comentarios con Gustavo, de que quedase muy evidente que estábamos hablando de la cúpula, no de la comunidad judía. Yo sé que algunos quieren escuchar lo que quieren escuchar a veces, e incluso cuando, por ejemplo, haces una referencia a Israel, nos falta un judío, ¿qué quieres que estás hablando de los judíos? No, estás hablando de un gobierno de derecha de Israel que comete enormes y brutales errores, no de la condición
de los judíos. Yo no tengo el famoso amigo judío, yo tengo 800 amigos judíos. Debo tener más amigos de la colectividad judía que de los que no lo son. Y ya les he contado esa sospecha de que hasta podría ser judío si mi segundo apellido Pérez, a veces sospecho si no se escribirá con S al final, como Simón. Es decir, una absoluta inclinación, hasta cultural, pero no política, respecto a este gobierno de derecha de Israel. Lo mismo sucede con esto de la AMIA y de la DAIA. Hablábamos, pero hemos sido muy duros, muy fuertes con la AMIA y con la DAIA. El otro día, cuando fui a ver a Mauricio Dayub en El Equilibrista, está los martes, no se lo pierdan, alguien que se ve que es muy oyente del programa me dijo, Víctor Hugo está un poquitito enfático de más. Me quedé pensando, yo tomo nota. El otro día yo ya un poquito bajé los decibeles, porque ante tanta infamia, ustedes encuentran toda esta porquería que tenemos de periodismo. Uno sube el tono porque tiene el sueño de que lo escuchan más o que lo escuchan mejor. No es así. No hay que perder el tono ni la calidad que uno intente tener, si es que la tiene, cuando se habla en un micrófono, sea en radio o en televisión. No hay que perderlo. Yo tomé nota de lo que me dijo el individuo, porque es un tipo que escucha, que es del palo, y que seguramente alguna vez escuchó algo que no espera de mí. Es posible que sea en estos temas de la DAIA y la AMIA, porque uno termina diciendo, en la impotencia que te provoca, que no reaccionen, que hagan tanto daño, que mientan tanto, por ahí se te va un poco la mano. Qué casualidad. Y justo aparece esto ayer, jueves, de la AMIA respecto a la DAIA, algo muy aliviador. La AMIA y la DAIA durante 4 años eligieron estar lejos de los familiares de las víctimas del atentado y estar muy cerca de las órdenes del Mossad y de la Embajada de Israel. Ese dato hoy pesa muchísimo. Son 4 años de errores políticos que la verdad son un tiempo irrecuperable. ¿Cuándo dijo Sbar esto que tengo anotado? Le pregunto a Paula Orman. Hoy lo dijo. Así que esto es fresquito. Agustín Sbar, seguramente entrevistado, después le damos el crédito al medio que corresponda, presidente de la AMIA, que no estaba aquí ayer, que andaba por Israel, andaba envuelto en otra mentira, un monumento a Nisman. Imagínense ustedes lo que esto significa. A ver qué me dicen que escuche. En La Nación. En La Nación TV. Bueno, usted no era tan importante, no sé, unos locos. Parecía que se me ahogaba alguien del otro lado con Juan. Escuchemos a Agustín Sbar diciendo que no se anima a decir que el memorándum era un pacto de impunidad con Irán. Y entonces, ¿cómo fue que lo arrastraron a una muerte precipitada a Timerman, que perfectamente podría estar entre nosotros por esto? No te animás a decir que el memorándum era un pacto de impunidad con Irán. ¿Y entonces por qué estabas metido en eso? Yo no me animo a decir que el objetivo de ese memorándum era un pacto de impunidad. La vez pasada me preguntaban si yo creía que Héctor Timerman había hecho esto con la intención también de generar impunidad en la causa AMIA. Yo tengo que dar el beneficio de la duda, tengo que tener el beneficio de la duda de que había gente que creía que el memorándum de entendimiento con Irán era una manera de esclarecer la causa. ¿Estaba acá este hombre ahora? ¿Había vuelto? Yo tengo la duda. Bueno, si te permitís la duda tiene que jugar en dos sentidos. Si vos tenés la duda, no dejes que por esta causa, por esta inmundicia jurídica, refutada por el juez más acreditado de la justicia federal, que es Rafecas, en su momento con todos los argumentos, porque decía, tengo dudas si estaba bien o estaba mal. Es opinable, dijo Rafecas en su fallo. Pero por favor, esto de ninguna manera constituye un delito. Y por ese presunto delito, querías meter preso a Timerman, lo arrastraste a la muerte a Timerman, tenés preso a Esteche, tuviste preso a Delía, entre otras cosas. Todo por esto. Y ahora me decís, no me animo a decir que el memorándum era un pacto de impunidad con Irán. ¿Y por qué me lo decís ahora? Entonces se ve que el tipo responde, no queremos estar de un lado de la división. Pero lo hubieran hecho desde el primer día, porque esto siempre fue así. Estuvieron de un lado de la división, si de eso se trata. Nosotros dentro de la AMIA tenemos casi 40.000 socios. Hay gente que simpatiza con muy diversas expresiones políticas. Y nosotros no queremos estar de un lado
de esta famosa y tan profundo enfrentamiento que hay en la Argentina. Bueno, lo que está diciendo este hombre, que es el presidente de la AMIA, que no estaba, por eso no había firmado, tengo entendido, no estaba ayer, pero habrá vuelto, porque tampoco se iba a quedar todo el tiempo por allá. Estaba con Margarita Barrientos en Israel. Sí, pero también creo que acompañó a la madre de Nisman para el monumento que le iban a hacer a Nisman, que como toda esta causa es el monumento a la mentira, al engaño. Ya han hecho cosas horribles y levantables en la comunidad judía. Jugar con que Nisman fue asesinado y enterrarlo en el lugar de una víctima entre los héroes. Hacer un monumento de Nisman, que solamente si le pones monumento a la inutilidad, monumento a la corrupción. Nisman era todo lo que no puede ser una persona a la que le habían dado esa responsabilidad y esos dineros. Es decir, Nisman es un hombre que avergüenza, abochorna a la justicia. Y me dicen que hay una vieja charla con Nisman que yo mantuve con él. Le decía al equipo de producción, una conversación interna, le digo, ¿pero es relevante lo que vamos a escuchar? Me dicen que sí. Vamos a ver, porque yo había dicho de Nisman algo, que iba a la embajada de Estados Unidos, que allí se nutría, y él, que tenía una autoestima que queda evidenciada en ese llamado, la nota duró como media hora, yo deploraba lo que había sucedido, pero pidió para hablar y como no recurrió a la idea del derecho a réplica, sino que era un pedido, me permitiría hablar, nos mandó a decir a través de algún trabajador, hicimos en la radio donde estaba antes una extensísima nota, en la cual él, por supuesto, hablaba y hablaba, pero nada quedaba demasiado claro. Escuchemos esa parte elegida por mis compañeros, a ver qué recuerdo me trae. Vinculado, como saben ustedes, siempre a la investigación de la causa AMIA, que recientemente se opuso con un documento importante a la relación con Irán en cuanto a la investigación de AMIA. Hemos sido críticos de esta posición, hemos señalado algunos aspectos que después en la conversación seguramente surgirán, y el doctor Nisman ha querido conversar con nosotros. Lo hacemos con mucho gusto, doctor. Buen día. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? No, yo he recibido algunos comentarios respecto a consideraciones que usted ha efectuado respecto, no tanto a mi dictamen, sino a determinados cables de Argenleaks, posturas mías que he cambiado, etcétera, etcétera, que yo entiendo que no es así, más allá que obviamente respeto la opinión de todos, pero me gustaría, si tiene alguna duda, más allá que yo pueda dar mi versión, de que usted me pregunte todo lo que quiera al respecto para poder satisfacer las dudas, o si no, ponérmelo a explicar yo, como a usted le parezca. Pero me gustaría hacer un diálogo donde, por lo menos, explicarle cuál es mi postura, más allá de que usted, pues... Usted cambió de opinión hace 3 o 4 meses, pensaba que hasta podía ir a Irán y ahora considera que es un desastre hacerlo o algo por el estilo, no sé cuál sería el adjetivo correcto, decir, se opone a eso. No es así, no es así. No hubo un cambio de postura desde mi punto de vista. Lo que sí es claro es mi postura del memorándum. Yo me pongo al memorándum porque es absolutamente, desde mi punto de vista, inconstitucional, lo he explicado, y además de ser inconstitucional, no conduce a nada. Como usted sabe, el fin nunca justifica los medios. Pero supongamos por un instante, por vía del absurdo, que lo justificaría. Uno se pregunta ¿para qué? Porque ese memorándum ni siquiera prevé no solo una declaración indagatoria, sino no prevé una declaración. El juez ni siquiera puede preguntar. Los que preguntan son la Comisión de la Verdad. No nos conduce. Yo quiero que escuche un par de audios que nosotros hemos puesto en el aire, uno justamente muy reciente y otro de hace 2 o 3 meses, para que podamos hacer una evaluación de su parte donde encuentra usted que está el punto coherente de ambas declaraciones. Escuche, por favor. Ahora la cuestión al tapete porque se está discutiendo la constitucionalidad, justamente porque luego de unas cuestiones de competencia que se han planteado entre el juez federal Canicova Corral y una jueza contencioso administrativo, la Corte determinó que debe intervenir el fuero federal, o sea, Canicova Corral y quien les habla. Yo he tomado intervención y he emitido un dictamen donde entiendo que es claramente inconstitucional este acuerdo, constituye una indebida injerencia del Poder Ejecutivo dentro de las facultades judiciales, es un avasallamiento de cuanta garantía constitucional prácticamente hay en la Constitución Nacional y fundamentalmente afecta a la independencia de poderes.
Esto es lo que decía el doctor Nisman últimamente. Esto es lo que nosotros encontramos que había dicho hace algunas semanas. Al día de hoy, ¿usted en lo personal estaría dispuesto a ir a Teherán a entrevistarse o, digamos, a interrogar a los sospechosos? En la medida que implique una toma de declaración indagatoria, que implique un avance en la causa, yo estoy dispuesto, y en la medida que el juez lo convalide y sea de acuerdo a la legislación que permite la legislación argentina, y no implique una unidad para el día de mañana, a viajar a cualquier lado donde sea, en la medida que sea de acuerdo a la ley y a la Constitución, que es lo que nos va a permitir seguir, y no sea cuestión de adelantar un paso para que después haya 100 planteos de nulidades. Doctor Nisman. Ratifico absolutamente las mismas declaraciones y le vuelvo a insistir, no hay contradicción. Una cosa es la inconstitucionalidad del memo de lo que dije en un primer momento, y después cuando me pregunta si estoy dispuesto a viajar a Irán, dije que sí, y vuelvo a decir que sí, y lo aclaré en esa segunda charla que usted pasó, en la medida que no contraiga la Constitución Nacional y todo. La indagatoria no hace falta tomarla dentro de un memo, se puede tomar de cualquier manera, en la medida que lo hagamos de esta forma y se pueda acordar entre los dos países. Dígame, no era un dislate lo de Nisman en ese momento, una charla pero muy amplia, creo que duró como 40 minutos, porque a mí no me gusta el rol interrumpidor y entonces forzaba la situación dejándolo hablar todo lo posible. Pero él había dicho que sí, que estaba dispuesto a ir. ¿Y cómo iba a ir si no era por una medida legislativa, como él dice, aceptada por el juez? Ese juez al que le dio la espalda, por otra parte, por completo, a tal extremo que uno de los primeros que saltó contra Nisman cuando presenta la denuncia por el memorándum fue Caricoba Corral, que dijo, este tipo estuvo trabajando a espaldas mías durante estos 2 años entonces. Órdenes y contraórdenes de la embajada. Alguna vez escuchamos a Julio Schlosser, ex titular de la DAIA, cuando salía de la Casa de Gobierno y se había entrevistado con Cristina Fernández de Kirchner, que le dijo, mire, este es el proyecto, este es el memorándum. Cuando sale Schlosser dice, la verdad, podemos tener alguna pequeña objeción, pero en líneas generales nos parece bárbaro. De ahí se va a la Embajada de Israel. Cuando sale, dice, es inadmisible, esto es imperdonable lo que está haciendo el gobierno. Había recibido las órdenes que llegaron tarde, cerca del mediodía, cuando tendrían que haberlas escuchado a las 7 de la mañana antes de ingresar a la Casa de Gobierno. Hace un tiempo, exagerado yo, cuando alguien empezaba una charla política, yo le preguntaba si había leído Argenlik, el libro de Santiago O'Donnell, porque en casi todos los temas no hay punto de partida sin esa información que es la única creíble totalmente. Claro. Porque la intencionalidad política la tienen los diarios o los medios de comunicación en general, no tan aviesa como es permitible como la que se tiene en este momento. Ninguno de los acusados a través de Wikileaks, acusado entre comillas, jamás desmintió lo que dice Wikileaks. No pueden. Es que no tienen manera. Claro. Es decir, es la única verdad total a la que podés apelar. Y esto se lo dio Julian Assange, por lo que vale como periodista Santiago O'Donnell, a Santiago. Bueno, vos lees, porque este era el tema. Yo había leído parte del libro de Santiago O'Donnell, del capítulo sobre Nisman, las veces que iba a la embajada de los Estados Unidos. ¿Me querés decir qué hacía un fiscal de la nación, pagado por la nación, con dineros de la nación, metido en la embajada de los Estados Unidos? Había una parte del libro de Santiago en la cual, en el Wikileaks, aparece Nisman presentando a la embajada de los Estados Unidos una consideración de cómo podían haber sido las cosas. Y la embajada le dice, no, esto esto no es así. Claro. Entonces Nisman dice, bueno, me lo llevo y vuelvo. Como un chico que hacía los deberes. Y efectivamente, pero léanlo. Busquen el libro, cómprenlo. Hay libros que son imprescindibles para tener. No se puede hablar de política sin Argenlik y sin Politileak. Y agregaría sin Wikimedia Leaks para entender lo que pasa en América Latina. Si no trabajamos de ciudadano, si no le preguntamos a cada persona que sabemos que está desinformada de este tema de la AMIA, ¿viste lo que pasó entre la AMIA y la DAIA? En cuanto te digan qué pasó, ese es uno de los súbditos de este régimen periodístico diabólico que tenemos en la Argentina. ¿Qué sucedió en los últimos tiempos? Cosa que nos preguntábamos en el día de ayer. ¿Por qué ahora?
aparece esta posición tan fuerte, tan dura de la AMIA quebrando lanzas con la DAIA? Bueno, primero Arroyo Salgado, desistiendo de continuar con la querella. Después, la muerte de Timerman, dato que no es menor a esta altura del partido. El libro de Dugan. Después la AMIA. ¿Qué tienen en el horizonte? El juicio oral. Y en el juicio oral todos iban a quedar en offside, absolutamente todos. Se están adelantando al juicio oral. El asunto es, casi a esta altura, cómo no llegar al juicio oral. ¿Qué va a hacer la DAIA ahora? La DAIA respondió con una pobreza, pobre DAIA, cúpula de la DAIA. Le dijo, esto no era para ventilarlo, esto no tenía que tomar estado público. No solo eso, sino que dijo, bueno, la AMIA es una de 128 organizaciones que componen la DAIA, como minimizando el valor de la AMIA. Para los judíos es mucho más importante la AMIA que la por DAIA. Supuesto, pero además la AMIA es la víctima directa del episodio. Del atentado. O sea que la DAIA, en todo caso, es una especie de convidado de piedra. Exactamente, porque la DAIA es el brazo político. Y por ser el brazo político es el brazo que más ha traicionado esta causa, porque la traicionaron en el encubrimiento del atentado, que es una vergüenza, qué sé yo, la palabra vergüenza me la voy a retirar porque me sale a cada rato con estos tipos. Y vos decís una interna, sí, claro, hay internas en todos lados, hay gente de un lado y gente del otro, pero el problema para la AMIA es que se le empezó a disgregar la gente. Apareció una cosa llamada el llamamiento judío. ¿Cuándo aparece el llamamiento judío? Fue testimonio fundacional, mayo del 2016. O sea, cuando empieza cuando empieza a volcarse totalmente la DAIA hacia la derecha. De hecho, en el testimonio fundacional dice claramente, hay dos instituciones hegemónicas, la DAIA y la AMIA. La primera, desde hace algunas décadas, se ha autoarrogado la representación política de la comunidad argentina. En tanto, la segunda es la Mutual, que ha asomado a la escena pública por el atentado. Constatamos con pesadumbre que, lejos de su objetivo inicial y bajo el discurso de preservar a la comunidad judía de ataques antisemitas, la DAIA ha venido sosteniendo políticas de alianzas con los sectores histórica y económicamente más reaccionarios de nuestra patria. Hoy la DAIA, en realidad desde ayer al mediodía, comienza a despreciar a los dirigentes de la AMIA como lo hizo durante los últimos 4 años con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, y se queda sola, absolutamente sola.